Paysan para ciencia de datos. En un escenario empresarial donde se debe analizar una gran cantidad de datos y generar informes estadísticos y gráficos para una presentación crucial, cuyos resultados influirán en las estrategias comerciales futuras, Paysan se presenta como la herramienta más poderosa. Ventajas de Paysan. Sintaxis clara y fácil de aprender. Versatilidad. Amplias bibliotecas especializadas. Bibliotecas clave. NumPy, programación científica y análisis de datos, ingeniería, matemáticas. Pandas. Manipulación de datos, importación, limpieza, transformación, análisis exploratorio. Matplotlib, Pyplot y Seaborn, visualización de datos, gráficos estáticos y dinámicos. Paysan ofrece un ecosistema completo y robusto para la ciencia de datos, permitiendo desde la manipulación de información hasta el despliegue de modelos analíticos, proporcionando así bases sólidas para la toma de decisiones estratégicas en la empresa. Creación de la cuenta de Google Colab y uso de Jupyter Notebook. Google Colab, Google Collaboratory, es una plataforma en línea gratuita que permite escribir y ejecutar código Paysan en un entorno Jupyter Notebook alojado en la nube. Está integrada con Google Drive, facilitando el almacenamiento y carga de datos y archivos. Jupyter Notebook, por su parte, es una aplicación web de código abierto que proporciona un entorno interactivo para crear documentos que combinan código en vivo, texto explicativo, visualizaciones, elementos multimedia. Características principales. No requiere configurar un entorno de desarrollo local. Permite ejecutar código directamente desde el navegador. Es compatible con varios lenguajes, incluido Paysan. Facilita la colaboración al permitir compartir trabajos a través de GitHub, GitLab y Jupyter Hub. Usuarios típicos. Científicos de datos, investigadores y programadores que valoran su facilidad de uso y capacidad para realizar análisis de datos y elaborar documentos científicos de manera eficiente. Para crear una cuenta en Google Colab, necesitas seguir una serie de pasos sencillos, los cuales se describen a continuación. La pantalla que se mostrará una vez inicie sesión es la siguiente. Una vez dentro del entorno de Google Colab, debes hacer clic en la opción Nuevo Notebook para crear un nuevo documento donde se pueda crear código. Por default, el lenguaje a utilizar es Paysan, no obstante, es posible cambiar el lenguaje de programación en la opción de entorno de ejecución en la barra de menú y luego seleccionar Cambiar tipo de entorno de ejecución. Se abrirá un cuadro de diálogo donde se puede seleccionar el kernel del nuevo lenguaje que deseas utilizar. El kernel, en el contexto de Jupyter, es el motor computacional que ejecuta y procesa el código en un lenguaje de programación específico dentro de un notebook. Los cuadernos de Colab están divididos en celdas. Puedes escribir código Paysan en estas celdas y ejecutarlas individualmente. Adicionalmente, en el menú de archivo, se pueden importar y exportar cuadernos desde y hacia tu computadora. También es posible guardarlo en Google Drive o en GitHub, para su publicación y así compartirlos con otros colaboradores. En la siguiente imagen, puedes ver un ejemplo de ejecución de código en Jupyter en donde se crea una función llamada genera diccionario, la cual crea una variable tipo diccionario con 3 elementos con sus respectivas clave valor. Posteriormente, se indica la instrucción print para desplegar el valor del elemento con la clave 30 con índice 1, es decir, el valor Paysan. Enseguida se crea una variable booleana con valor verdadero, la cual participa en una instrucción if, en la siguiente línea de código, para validar si se ejecutará la función anteriormente descrita. Carga de datos para exploración numérica usando Pandas y NumPy. La carga de datos para su exploración numérica es el proceso de importar conjuntos de datos en un entorno de programación o análisis para poder realizar sobre estos datos operaciones numéricas, de estadística y matemáticas. Esta parte es clave en el análisis de datos, ya que alimenta de materia prima las investigaciones, modelado y la toma de decisiones.
Para llevar a cabo lo anterior con Python se utilizan diversas bibliotecas, siendo Pandas y NumPy las más comunes. De acuerdo con Nelly 2023. Pandas es una librería altamente especializada en el análisis de datos del tipo open source y es la referencia de todos los profesionales que usan Python para propósitos de estadística, análisis y toma de decisiones con datos. Es una librería de manejo de datos que sobresale por métodos y funciones fáciles de trabajar que permiten generar estructuras para las operaciones con datos basados en DataFrame. PanDataFrame es una estructura de datos tabular análoga a una hoja de cálculo de Excel que permite almacenar y manipular datos de manera eficiente, con uso de filas y columnas etiquetadas. Por su parte, NumPy es otra librería de Python cuya principal funcionalidad es el manejo de arreglos y matrices de datos para realizar intercambios de datos entre estructuras o algoritmos de datos. En Python, los arreglos y matrices de datos son estructuras que permiten el poder almacenar y manipular datos en forma de secuencias ordenadas. Ambos términos suelen ser utilizados de manera intercambiable en algunos contextos, sin embargo, tienen algunas diferencias sutiles en su uso y en las herramientas asociadas, por ejemplo, en aspectos como el tipo de dato subyacente, las operaciones y el comportamiento específicos, su sintaxis y legibilidad, así como la compatibilidad y mantenimiento a largo plazo. Para utilizar Pandas en un notebook de Jupyter en Google Colab, debes realizar los siguientes pasos. Abre Google Colab mediante el uso de un navegador web https://colab.research.google.com/. Crea un nuevo notebook o abre uno existente. Importa la biblioteca Pandas. Utiliza Pandas para cargar y manipular datos. Explora y analiza tus datos. Una vez que cargaste los datos en un DataFrame de Pandas, puedes utilizar las funciones y métodos de Pandas para explorar y analizar los datos. Por ejemplo, filtrar filas, seleccionar columnas, calcular estadísticas descriptivas, crear gráficos, etc. El siguiente es un ejemplo completo del uso de Pandas y NumPy con un DataFrame mediante código Python utilizando la herramienta de Jupyter Notebook en la plataforma de Google Colab. Se trata de una simulación de datos de una tienda que vende ropa, de la cual se generarán ejemplos de registro de venta durante un rango de fechas específico, indicando qué tipo de producto se vendió, a qué precio y en qué cantidades. Los datos de cantidades se generan de manera aleatoria. El propósito es crear un objeto de Python que contenga ese detalle de datos para su posterior análisis estadístico. Primero, debes importar las librerías de Pandas y NumPy asignándole un alias respectivamente para su uso posterior en el código. Se preparan los datos con valores aleatorios utilizando los recursos matemáticos de la librería NumPy, los cuales serán parte del DataFrame. Se crea el objeto DataFrame con la librería de Pandas tipo diccionario, indicando la llave del elemento y su valor con las variables previamente creadas aleatoriamente. Enseguida, se procede a codificar la visualización de los datos del DataFrame, generar un resumen estadístico del mismo, filtrar filas por el precio unitario mayor a 50. Así como agrupar los datos por producto y precio unitario. El código datos head muestra las primeras 5 filas de un DataFrame en Pandas. Si se desea mostrar más o menos filas, se puede especificar el número de filas que se desea ver pasando ese número como argumento al método head. Por ejemplo, datos head 10. Mostrará las primeras 10 filas del DataFrame. El código datos info proporciona un resumen conciso de un DataFrame, incluyendo información sobre el tipo de datos de cada columna, la cantidad de valores no nulos y la cantidad total de memoria utilizada por el DataFrame. Es una forma útil de obtener una visión general de la estructura y la calidad de los datos en el DataFrame. El código datos describe. En Pandas proporciona un resumen estadístico de las columnas numéricas en un DataFrame, incluyendo estadísticas como la media, la desviación estándar, los cuartiles y los valores mínimo y máximo. Es una forma rápida de obtener información sobre la distribución y las tendencias de los datos numéricos en el DataFrame. Después, el DataFrame filtra su contenido por precio unitario mayor a 50. Mediante los métodos GroupB y ACK se crea la agrupación por producto y precio unitario. Se ejecuta el código anterior y genera el resultado codificado.
Gráficos de datos con Matplotlib, pyplot y Seaborn. Visualización de datos con Python. Importancia de la visualización. En ciencia de datos, la visualización transforma datos complejos en gráficos claros que facilitan el análisis, la comprensión profunda y la comunicación de hallazgos para orientar decisiones estratégicas. 3 bibliotecas clave. 1. Matplotlib. Biblioteca base y ampliamente usada en entornos científicos y de ingeniería. Crea gráficos estáticos, líneas, histogramas, dispersión, barras, pasteles, cajas y bigotes. Permite personalización detallada. 2. pyplot. Módulo integral de Matplotlib con interfaz similar a MATLAB. Ideal para visualizaciones básicas, análisis rápidos y exploración de datos. Se integra perfectamente con NumPy y Pandas y con Jupyter Notebook. 3. Seaborn. Construido sobre Matplotlib, interfaz de alto nivel. Sintaxis más simple y concisa para gráficos estadísticos complejos. Especializado en gráficos de distribución, violín, dispersión con ajuste lineal, etc. Perfecto para exploración rápida en ciencia de datos. Diferencia principal. Matplotlib y pyplot, mayor control y personalización detallada. Seaborn, mayor abstracción, rapidez y sencillez para gráficos estadísticos complejos. Nota, las 3 bibliotecas pueden combinarse y usarse juntas según las necesidades del proyecto. Para ilustrar la aplicación práctica de la librería Matplotlib, basándonos en el concepto abordado en el subtema anterior, a continuación, se muestra un ejemplo de código que utiliza esta librería en conjunto con su módulo pyplot. En el ejemplo de código anterior, puedes ver que se utilizan diferentes funciones, entre ellas, las siguientes. Path.title se utiliza para establecer el título del gráfico. Path.label se utiliza para establecer la etiqueta del eje X del gráfico. Path.label se utiliza para establecer la etiqueta del eje Y del gráfico. Path.grid se utiliza para activar o desactivar las líneas de la cuadrícula en el gráfico. Path.show se utiliza para mostrar el gráfico. Por otro lado, el siguiente código muestra un ejemplo para la creación de una gráfica de dispersión. La función path.legend se utiliza para agregar una leyenda al gráfico creado con Matplotlib. La leyenda proporciona una descripción de los elementos trazados en el gráfico para identificar qué línea, punto o barra corresponde a qué conjunto de datos. La siguiente imagen muestra el resultado del gráfico de dispersión del código con la librería pyplot de la figura anterior. La función scatter crea el gráfico de dispersión de acuerdo con los datos que se le proporcionan como parámetros. La función legend permite desplegar el nombre del elemento a medir, en este ejemplo es la palabra datos con el color azul a la izquierda que están dentro de un rectángulo en la parte superior izquierda de la gráfica. Por último, en el siguiente código se presenta un ejemplo del uso de la librería Seaborn para la creación de una gráfica de distribución de datos. Algunas de las funciones que se pueden observar en este código son las siguientes. Seaborn, load-dataset, se utiliza para cargar conjuntos de datos de ejemplo que vienen integrados en Seaborn. Seaborn, displot, se utiliza para trazar gráficos de distribución de datos en Seaborn. La siguiente imagen muestra el resultado del gráfico de distribución de datos del código con la librería Seaborn de la figura anterior.